Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a tener otro tutorial de cómo aplicar cuentas o perlitas en nuestros tejidos. Aquí lo vamos a estar haciendo de una manera diferente que nos va a permitir a nosotros poder aplicar estas cuentitas o estas perlitas y vamos a poder ir seleccionando cada color o, más importante aún, seleccionar cada tamaño. O sea que aquí nosotros vamos a estar aplicando nuestras perlitas, cuentitas y hasta canutillos dentro de nuestros tejidos, pero vamos a poder aplicar uno a la vez. Aquí ya tengo preparada una muestrita para que ustedes vean cómo puedo ir seleccionando qué tipo de cuenta o perlita quiero aplicar. Lo voy a estar haciendo a medida que voy tejiendo y me voy a ayudar con una herramienta, pero en el caso que ustedes no le lleguen a encontrar, yo les traje una opción alternativa también para que ustedes lo puedan hacer. ¿Por qué necesito que ustedes aprendan a aplicar cuentas o perlitas una a la vez? Porque a través de esta técnica nosotros también podemos ir aplicando pequeños dibujos en nuestro tejido. Yo voy a poder elegir cada uno de estos colores, de estas cuentitas o perlitas, y voy a poder ir generando estos pequeños dibujos dentro de mi tejido. Aquí yo voy a poder seleccionar cada uno de los colores y voy a poder ir variando de dibujos simples a dibujos un poquitito más complejos y ya podemos ir tranquilamente a dibujos mucho más detallados. Lo único que nosotros necesitaríamos es un poquitito de imaginación y lógicamente una hojita cuadriculada para que a mí me resulte mucho más fácil dibujar y generar mi diseño para aplicarlo con estas cuentitas o estas perlitas. Es más, nosotros podemos tranquilamente también hacerlo en negativo y dejar el color de base de la lana como si fuera un color sencillo y con estas cuentitas yo puedo ir generando el dibujo, pero siempre vamos a arrancar con un dibujo muy simple al comienzo. En este caso yo voy a estar mostrando la técnica y después en otros videos poco a poco voy a ir empezando a generar estos dibujos si a ustedes les interesa. Por favor comenten, yo siempre voy a tratar de generar el dibujo y mostrar cada uno de los pasos muy lentamente para que ustedes lo puedan ir practicando. ¿Por qué necesito practicarlo primero con una muestrita? Van a ver que esto es un poquitito más lento, por eso requiere un poco de práctica. Nunca es bueno arrancar con lo más complejo al comienzo. Siempre es mejor empezar a practicar con una pequeña muestrita, aprender la técnica y ahí recién aplicarla en un diseño un poquitito más complejo o de ser posible en una prenda. Una vez que nosotros afianzamos la técnica y nos sale perfectamente, ahí recién la podemos volcar en algún dibujo dentro de todo complejo. A medida que ustedes vayan agregando estas cuentitas o perlitas, se van a dar cuenta que es un proceso dentro de todo un poco lento, pero la verdad es que vale la pena el resultado. Yo me voy a estar ayudando con una aguja de crochet, pero quiero que miren por favor la punta. ¿Qué necesito yo? Yo voy a necesitar que la cabecita y que el cuellito sean lo suficientemente chiquitos y delgados para permitirme ingresar en las cuentitas o en las perlitas. Quiero que vean ahí, yo traje los más chiquitos que tengo para que ustedes los puedan ver. Pero lo importante aquí siempre es que ustedes verifiquen que la herramienta con la que ustedes trabajen sea capaz de ingresar dentro de la perforación. Eso es lo que yo necesito, por eso la cabecita y el cuello tienen que ser chiquititos. Recuerden por favor que toda la pedrería que yo utilizo es una pedrería reforzada apta para lavados. La medida de estas agujas de crochet tiende a variar dependiendo la marca y dónde ustedes las consigan, pero yo estoy trabajando con una de 0,90 milímetros y una número 14. Aquí tengo una muestrita que vamos a estar utilizando para agregar perlitas o cuentitas. Voy a pasar mi primer punto sin tejer y voy a tejer, por ejemplo, 4 puntos. Acá tengo 1, 2, 3 y 4. Y aquí voy a dejar momentáneamente en espera mi tejido. Para ayudarme a agregar estas cuentitas, yo voy a estar utilizando esta aguja de 0,90 milímetros. Aquí nosotros utilizamos esta aguja de crochet porque tranquilamente podemos cargar
varias cuentitas al mismo tiempo. Yo les recomiendo arrancar por una a la vez. ¿Por qué? Si yo cargo demasiadas cuentitas, sin querer puedo girar mi aguja de crochet y van a caer. Entonces, si ustedes recién arrancan, agreguen una a la vez. Y una vez que yo cargué la cuenta que voy a aplicar en mi tejido, voy a traer ahí recién el tejido de muestra y lo que voy a hacer es sacar el primer punto que debería de tejer a continuación. Simplemente utilizo la punta de mi aguja, saco la puntada, a ver si se nota ahí, y una vez que yo la saqué, lo único que yo voy a tener que hacer es enganchar la cabecita al punto. Y ahí recién la puntada tiene que pasar, a ver ahí si se nota, pasa por adentro de la cuenta. Ahí. Eso es lo que yo tengo que ir haciendo todo el tiempo. Es importante, por favor, que vean que la puntada tiene que pasar exactamente en la misma ubicación en la que estaba. No puedo cruzar ni girar la puntada. Aquí el movimiento es recto. Tengo que regresar la puntada en la misma ubicación de como yo tomé el punto. Y ahí recién saco mi aguja y voy a regresar a tejer. Ajusto muy bien la tensión. Miren que aquí yo lo estiré muchísimo para que ustedes lo puedan ver. Y ahí recién para sentar esta cuentita tengo que tejer el punto. Y ahí me queda sentada la cuenta. No simplemente con insertarla. Tengo que tejerla para sentarla y que se quede en la posición que yo deseo que esté. Aquí yo puedo tranquilamente continuar tejiendo y si no, seguir agregando cuentitas uno al lado del otro. Una vez que yo elijo la ubicación de la siguiente cuenta o perlita, traigo aquí mi aguja de crochet, traigo un par de cuentitas, puedo ir eligiendo el color que yo quiero y hasta incluso puedo elegir una perlita. Yo voy a agarrar esta. Tengo mi cuenta ubicada en mi aguja, traigo mi tejido y lo que voy a hacer es sacar el punto donde yo quiero ubicar esta cuentita. Saco el punto con mucho cuidado, engancho la cabeza y voy a pasar el punto, a ver si se nota ahí, por adentro de la perforación. Nunca retuerzo el punto, simplemente una vez que yo lo pase, lo tengo que reubicar en la misma posición de donde lo saqué. Y ahí recién lo voy a tejer. Ajusto mi tensión y tejo el punto para sentar la cuenta. Puedo tranquilamente agregar otro si así lo deseo y si no, tejer un par de puntos de separación. Para reemplazar esa aguja de crochet yo voy a utilizar una simple aguja de coser y voy a dejarme un hilito doble medianamente cortito con un nudito. Esto va a ser exactamente la misma acción que mi aguja de crochet, pero de una manera similar. Lo primero que yo voy a tener que hacer es simplemente pasar esta aguja por adentro de la cuenta. Y voy a dejar la cuentita en el hilo de la aguja de coser. A ver si se ve. Aquí tengo mi tejido nuevamente. Mi cuentita va a ir en el primer punto que a mí me aparece. Con mi aguja izquierda tengo que sostener la punta de mi hilo y también el tejido. Simplemente yo voy a sacar el punto donde va a ir la cuenta y esto es lo que yo voy a tener que pasar. Quiero que vean que tengo el punto y la cuenta. Punto y cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a tener que volver a pasar por mi cuentita esta aguja de coser. Y ahora sí voy a sujetar la cuenta y voy a pasar este hilo por adentro. Cuando yo lo tironeo, el punto va a pasar. Lo único que voy a tener que hacer aquí ahora es regresar la puntada, soltarlo y ahí nomás sale mi hilo. Y me queda a mí la cuentita
ubicada también dentro del punto. Y una vez que yo tengo ubicada la cuenta, ahí recién tejo el punto. Ahí lo hice bastante lento para que se pudiera ver, pero lo vamos a hacer de nuevo un poquitito más rápido. Tejo una X cantidad de puntos, traigo una cuentita nuevamente, uso mi aguja de coser, me meto adentro y dejo esta cuenta en el hilo. Busco mi tejido, saco el punto, miren por favor que saco el punto. Aquí acomodé nuevamente mi tejido, quiero que vean por favor que tengo punto, cuenta, punto, cuenta. Eso es lo que yo necesito. Y una vez que yo tengo estos dos acomodados, mi aguja de coser vuelve a pasar por la cuenta. Sujeto el final y la aguja. Y una vez que yo tengo los extremos en la misma mano, lo único que tengo que hacer es tirar. Y ahí van a ver que me queda perfectamente ubicada la cuentita. Lo único que yo tengo que hacer es regresar el punto, sacar mi aguja y una vez que yo tengo ubicada la cuentita, tengo que tejer el punto. Y esto yo lo tengo que repetir tantas veces como cuentas o perlitas yo quiera en mi tejido. Aquí yo acomodé mi tejido para que ustedes puedan ver cómo se ven estas perlitas y estas cuentitas que estuvimos agregando. Aquí las agregamos con esta aguja de crochet y si no también con esta aguja de coser. ¿Qué les recomiendo yo? Si ustedes planean hacer esto y generar dibujos, realmente les recomiendo que se compren esta pequeña aguja finita porque para hacer estos dibujitos realmente la vamos a necesitar. A no ser que nosotros querramos simplemente 2 o 3 dibujitos, pero tranquilamente nosotros a lo largo de nuestro tejido podemos ir generando pequeños diseños todo el tiempo. Este sería nuestro tutorial del día de hoy, espero que les gustara y nos veremos la próxima.